Y en este momento ya nos encontramos con Mauricio Alarcón, presidente de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conocer sus apreciaciones, ya que también es abogado, es analista político, de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Adelante, Andrés. Sí, en este momento ya estamos en vivo con Mauricio Alarcón, como ya mencionó Israel, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para conversar un poco también sobre todo el proceso electoral y todo cómo se ha llevado, digamos, que este referéndum, también las elecciones de las dignidades. Bienvenido, Mauricio, a este espacio de BN Previsión. Siempre un gusto estar con ustedes a la distancia, un gran abrazo y pues no se diga en un momento tan importante como el de conocer el resultado de las elecciones seccionales y el referéndum. Muchas gracias, Mauricio. Igual, bueno, ya se están conociendo de parte de Sedatos al menos resultados preliminares sobre el tema de la consulta popular, donde en todas las preguntas gana el sí. Digamos que esos fueran los resultados finales, ¿no? ¿Cuánto le tomaría al gobierno y a las diferentes instancias del Estado aplicar todo lo que están proponiendo en la consulta popular? Porque claro, mucho se habla y mucha gente cree que es instantáneo, pero no es así. Y punto de partida. Lo que irresponsablemente han presentado algunos medios de comunicación como un supuesto exit poll referente al referendo no es sino una encuesta de días previos. Sedatos, pese a estar registrado en el Consejo Nacional Electoral, no realizó el día de hoy referendo alguno que pueda o haya podido ser publicado por los medios. Así es que nada está dicho en cuanto al resultado. Ojo sí, con solamente una cosita aquí, que algo que me sorprende también esto que no lo había escuchado. Claro, yo vi en Ecuavisa y en Teleamazonas que ya habían sacado. Entonces, ¿de hace cuánto es? ¿De hace 2 días, 3 días? ¿Cuánto es? No sabemos de hace cuándo es, porque ni siquiera han mencionado ese tema. Algunos hemos recibido un documento a través de redes sociales que lo que evidencia es un tracking, una tendencia durante los días, pero no corresponde a exit poll alguno. El único exit poll realizado el día de hoy y con datos publicados a través de algunos medios de comunicación es el de Market, la encuestadora de Blasco Peñerrera Solá. Independientemente de esto, valga la aclaración, creo que era muy importante hacerla, porque hay algunas personas que están celebrando una paliza del sí respecto del no. Mientras tanto, hay otras personas que en territorio están pidiendo cautela, no sobre un posible fracaso de la propuesta del gobierno, sino porque los márgenes de diferencia no serían tan amplios y contundentes como los presentados por la encuesta de Sedatos. Ahora bien, tú mencionabas un tema que es fundamental. De hoy ganar el sí en las 8 preguntas del referendo, una vez que se terminen de contar los votos, que se ratifique y se apruebe el resultado, tendrá que publicarse en el registro oficial y obviamente cambiarán los textos de la Constitución. Esto se producirá durante el mes de febrero, sin duda alguna, y ahí podremos nosotros decir se ha dado el primer paso en temas de extradición, de consejo de participación, de asambleístas, pero es uno de 10 pasos o más que se tienen que dar, porque los propios anexos que estaban al otro lado de la papeleta el día de hoy establecen principalmente responsabilidades a cargo de la Asamblea Nacional, una asamblea que, como sabemos, es contraria al gobierno de turno y que tendrá que discutir y en algún momento aprobar reformas legales que viabilicen el cambio al texto constitucional. No es lamentablemente un tema que solucione absolutamente todos los problemas de la noche a la mañana. ¿Y estos cambios se podían hacer de otra forma que no sean vía enmienda o vía consulta popular? Porque mucho se habla de eso también, ¿no? Es decir, bueno, esto se podía hacer directamente, que se dio con un decreto, con una reforma. ¿Se podía hacer o no? A ver, hay muchas cosas que incluso el presidente decía en su momento que lo podía hacer a través de decreto ejecutivo, recordarás tú, arreglaba el país en los 100 minutos de gobierno. Pero si nos vamos a las preguntas 7 y 8, que han generado mucha controversia por los temas ambientales y de manejo de recursos naturales, no era necesario que se haga un cambio al texto constitucional. Podía hacerse la reforma, además, por la vía legal, reforma normativa, y quién sabe si incluso, como es un tema que aglutina a muchos sectores, hubiera sido una buena oportunidad de ver actuando al Ejecutivo y al Legislativo en beneficio del país, puliendo una propuesta, trabajando como corresponde a una democracia. Los cambios al Consejo de Participación únicamente podían hacerse en esta forma. Ya lo ha dicho la Corte Constitucional, así como la reducción al número de asambleístas o el cambio
al Consejo de la Judicatura, dándole a la Fiscalía autonomía a través de un Consejo Fiscal. Lamentablemente eso sí tenía que pasar por esta vía, así como el tema de la extradición. Pero en la práctica no basta, insisto, con el cambio al texto constitucional, sino que es necesario que varias cuestiones se vayan dando en la Asamblea e incluso no nos olvidemos que en el otro tema sensible del referendo, que es el de la extradición, aún con texto constitucional y aún con reforma legal, el proceso de extradición en el caso de que un país requiera a un ecuatoriano acusado de delitos de crimen organizado, tomará su tiempo, pasarán años antes de que veamos los verdaderos efectos de este referendo. Y claro, y eso, mi pregunta iba dirigida exclusivamente a eso porque he visto muchas opiniones y también mucha, no sé, expectativa por todo este tema del crimen organizado y la delincuencia, donde hablan que dicen, bueno, le van a extraditar a alias Junior, le van a extraditar a alias Fito, le van a extraditar a otros líderes de estas bandas organizadas. ¿Se puede estimar más o menos cuánto tiempo se podría demorar en años aplicar el tema de la extradición, tomando en cuenta de que no solamente depende del Ecuador, sino también de los otros países? Sin duda, tú lo has dicho, dura mucho tiempo. Mira que la propia papeleta que recibimos el día de hoy, en el anexo 1, al otro lado decía, con el tema de la extradición, se le da a la Asamblea 365 días para que pueda viabilizar la reforma a la ley de la materia. Que estos 365 días, es decir, un año, ya estamos en febrero de 2024, puede prorrogarse por 180 días más, es decir, 6 meses. Ya estamos en agosto del 2024, con un proceso electoral en ciernes, y recién ahí podría empezar a tramitarse una extradición que en un proceso ordinario, en una forma regular de actuar de la justicia, podría tomar un año más. Es decir, se da el primer extraditado y ese titular lo veremos en un medio de comunicación cuando tengamos un presidente que no es Guillermo Lasso, siquiera. Claro, o sea, digamos que él no se llevaría ni los méritos, ¿no? Totalmente, totalmente. La pregunta del Consejo de Participación y la designación de las autoridades, justo se menciona de que, bueno, va a tomar un proceso de un año, 9 meses más o menos, y que ahí las autoridades que están en este momento en los cargos de algunas funciones del Estado estarían prorrogadas. ¿Qué tan saludable para la democracia y la Constitución es que tengamos un año, 9 meses, las autoridades prorrogadas y que no se pueden cambiar hasta que se aplique todo este proceso? A ver, si uno se pone a analizar todos estos temas, puede llegar a la conclusión de que hay mucho camino por recorrer. Nadie sabe lo que pasa con la política nacional, sino hasta que ya empieza a ponerse en práctica todos los temas que están aquí planteados. Tú topas un tema que es sensible, el de la institucionalidad, que muchas veces la ciudadanía no identifica porque asocia en el común sentido a una institución con una persona. Pero lo cierto es que en un Estado de Derecho las instituciones permanecen, las personas van y vienen, y no tener autoridades estables, ojo, genera inestabilidad en la institución y en el trabajo que realiza. Si se aprueba, efectivamente, en la pregunta 5, tú ya lo has dicho, en el anexo se da una suerte de nueva transición en las autoridades de control, que se quedarán incluso a criterio de la Corte Constitucional en función de lo que se ha dicho en la sentencia que destituye a los miembros del Consejo de Participación y pone al señor Álvaro Román en la judicatura, que podría durar 2 años aproximadamente. Es decir, 2 años más del contralor subrogante, del subrogante, del subrogante, del eterno encargado en la Defensoría Pública General, del defensor del pueblo encargado por el Consejo de Participación destituido, de la pugna en la superintendencia de bancos, donde actualmente hay una superintendenta encargada, y todos los procesos que estaba llevando el Consejo de Participación se suspenden y son declarados desiertos. Esa inestabilidad trae consecuencias, lamentablemente, y eso es algo que no se vio venir, particularmente en aquellas personas que no leyeron la letra chiquita, los anexos, y en función del resultado de ganar el sí, habrá que ahora asumir las consecuencias, como fue en su momento el referendo de 2018. Pero bueno, más allá de que una autoridad sea corrupta o esté haciendo mal su función al frente de una cartera de Estado y que se la deba cambiar por esa situación, ¿qué es lo mejor
porque me estás hablando de inestabilidad, que la inestabilidad también le hace mal a la política y también al sector público. ¿Sería lo ideal que durante, digamos, qué sé yo, 4 años tengamos una autoridad en el CNE, tengamos una autoridad en la superintendencia de bancos? Porque más o menos estamos acostumbrados a que se vayan cambiando cada año, ¿no? Y a veces hasta ya nos olvidamos quién estaba. O a veces se nos quedan 10 años eternamente y nadie se preocupa de cambiarlos, aunque sea un mandato constitucional. Y eso es lo que llama poderosamente la atención a quienes estamos de este lado, a los ciudadanos, que debemos de empezar a organizarnos más, a levantar la voz, y más aún con este referendo que ha generado tantas polémicas con las 8 preguntas. Hay un deber cívico de hacer seguimiento al Ejecutivo respecto a todas aquellas expectativas que generó con el referendo, seguimiento al legislativo, en lo que implica reformas legales que tienen que viabilizarse si es que el país se decanta por el sí, y por supuesto, seguimiento a las instituciones, para que no crean que el referendo es en pocas un cheque en blanco para hacer lo que le venga en gana a la autoridad de turno, sino para hacer las cosas como la ciudadanía efectivamente quiere. Mucho se ha hablado del tema de la extradición, que ha sido de los temas más mediáticos, del tema del Consejo de Participación, bueno, de las 2 preguntas del Consejo de Participación, pero poco se habla de la pregunta de la Fiscalía. ¿Cómo se puede entender esta pregunta y cuál sería, digamos, que la intención del gobierno al plantear esta pregunta? Es incomprensible cuando además se presenta la pregunta y la propia fiscal te responde y te dice que no entiende el sentido y que no está de acuerdo porque ni siquiera le preguntaron. Es decir, muy bien con el Ejecutivo que tiene iniciativa de hacer lo que ha hecho, pero si le va a meter mano a una institución, lo menos que puede hacer es consultar con la autoridad. Nuevo no es. Ya le metieron la mano a la justicia en 2011. Ya le metieron la mano al Consejo de Participación en 2018. Al poder de turno a través de estas consultas le apetece meter la mano para saciar sus voracidades. Ahora, si uno ve el contenido de la pregunta vinculada a la fiscalía, hasta podría pensar que ni siquiera se dieron cuenta que la fiscal va a estar ahí 1 año y medio más, que viene un nuevo fiscal, que viene un nuevo concurso. Y yo siempre me pregunto con este tema, si le estás dando a través de la pregunta y del anexo la posibilidad al o a la fiscal general de designar directamente un consejo fiscal a dedo con 7 personas, más allá de que cumplan o no cumplan requisitos, les hubiera gustado que eso haga Galo Chiriboga al frente de una fiscalía. ¿Les hubiera gustado que eso pase cuando al frente de la fiscalía estaba Carlos Vaca Mancheno? Entonces ahí tú ves la incoherencia de quien se encuentra en el poder, que cuando estoy con mis amigos aplaudo y decido por ellos, pero cuando los otros son los que lo hacen, salgo a criticar y digo que está mal. Entonces, les puede salir al revés también, ¿no? Y esa es la coherencia que tenemos que rescatar, la coherencia de dar más forma y más fuerza a las instituciones y no simplemente tomar decisiones porque la fiscal es mi amiga y me cae bien, porque las cosas de la noche a la mañana pueden cambiar. En el tema de las 2 últimas preguntas, de las preguntas ambientales, también mucho se habló de que desde el llamado del no se decía que el Estado podía tener más injerencia en los territorios donde no había tenido injerencia, más que nada porque, bueno, se busca dar una compensación a las personas que cuiden estos territorios. ¿Se puede dar un escenario donde el Estado, aparte de los lugares donde ya tiene injerencia, entre a estos lugares? Honestamente, debo decirte que no soy un experto ambiental ni experto en el tema de recursos naturales. Sin embargo, para poder decidir en mi caso respecto de lo que implica la pregunta 7 y la pregunta 8, me he guiado por criterio no solo de expertos en la materia como Hugo Echeverría, sino también por lo que han dicho organizaciones que trabajan con mucha solvencia este tema, desde los Días Unidos hasta Acción Ecológica. Y yo creo que hay riesgos respecto de lo que implica estas 2 preguntas, la pregunta 7 y la pregunta 8. Y parto además desde el derecho constitucional propiamente dicho, en el hecho de que no era necesario cambiar el texto constitucional para hacer esto, sino que hubiera bastado, como efectivamente dicen algunos, hacer una reforma legal, independientemente de si nos gusta o no, si esa era la intención, incluso con la legitimidad que puede dar el trabajo conjunto entre el Ejecutivo y el Legislativo en lo que corresponde a una reforma normativa. En ese sentido, bueno, ya para ir terminando, Mauricio, ¿cómo has visto todo el proceso a comparación de otros procesos como el del 2017?
que fue, pues bueno, estuvo bastante convulsionado. El último también del 2019, si no me equivoco, cuando estuvo Guillermo Lasso, no, ya ni me acuerdo de la fecha. 21. 2021, ya me estoy saltando, ya pasando 2 años. ¿Cómo has visto este proceso? No se ha visto tampoco en redes sociales, al menos de lo que nosotros hemos estado revisando, mayor problema, aparte de los asesinados que hay que mencionar. Sí. El Pero tema de digamos, violencia es un tema aparte. exacto. Pero como proceso del 5 de febrero, ¿cómo lo analizas? Creo que el Consejo Nacional Electoral, y lo dije hace 2 años, aprendió las lecciones de la primera vuelta de la elección presidencial y puso en práctica cambios. Cambios que permitieron que la segunda vuelta de 2021 sea manejada de manera muy profesional y sin incidentes. Si tú ves, el día de hoy, la jornada se ha desarrollado de manera muy normal. Incluso ha sido muy grato ver que en tempranas horas de la mañana ya estaban funcionando las juntas receptoras del voto y que incluso quienes estaban integrándolas eran los miembros principales, no los suplentes, aquellos que van de relleno y que dicen ojalá no me cojan en la fila, incluso como ciudadanos comunes. El proceso ha sido bien organizado. Como tal, por supuesto, hay cuestiones débiles que tienen que ser vistas como lo que son, debilidades propias de la falta de recursos económicos, tecnológicos, materiales, humanos en el Consejo Nacional Electoral y que tienen que seguirse puliendo. Pero en general, un proceso sin mayores incidentes. Lo que sí, y hago énfasis así como tú lo mencionaste, crítico en un país como el nuestro, la presencia de la violencia que ha generado amenazas, ataques físicos e incluso muertes que lamentar. No solo de candidatos de manera directa, incluyendo el candidato que fue vilmente asesinado el día de ayer, sino incluso asesinato en torno a familiares de personas que están optando por un cargo, lo que sucedió con una concejalía en la provincia de Esmeraldas. Así es que eso debe también llamarnos la atención en el sentido de que es necesario reforzar los planes de seguridad, hacer más control al financiamiento de la política y ver efectivamente cómo se van moviendo las fichas en provincias que desde el primer momento fueron identificadas como sensibles. También quería que me des tu apreciación sobre lo que está pasando en Cuenca. No sé si viste de este empate entre 4 candidatos al 17%. O sea, ¿cómo se entiende eso también, no? En general, creo que de nuevo el punto de partida es decir que los exit poll, al igual que las encuestas, son fotografías de un momento en específico. Ustedes lo saben perfectamente bien, incluso el último corte del exit poll se hace a las 2:30 o 3 de la tarde para que puedan procesar los datos. Y cuando tú tienes un margen de error y una diferencia que es menor al margen de error, todo puede pasar. En Quito hay problemas con ese empate porque no descartaría la posibilidad de que en un conteo oficial las cifras del señor Freile sean menores y las cifras del señor Muñoz sean mayores que las de Jorge Yunda. Se habla de que el nulo incluso habría ganado. Y mira tú, eso lo iba a mencionar, lo voy a mencionar al final, pero mira tú que en Cuenca se vuelve a producir el fenómeno de las elecciones de 2019, donde se habló de un doble empate y un tercer puesto muy peleado, y quien terminó ganando la alcaldía de Cuenca fue el cuarto, el que ni siquiera aparecía en los benditos exit polls, el hoy alcalde Pedro Palacios. Y un tema vital que tú ya lo adelantaste, tenemos que hablar del voto nulo, porque el voto nulo no solo va a ocupar un puesto protagónico en la ciudad de Quito, sino en todas las provincias y ciudades del país. Y ese voto nulo es la muestra del rechazo de la ciudadanía a la política como se está llevando ahora. Si la ciudadanía identifica a los partidos como organizaciones corruptas, ahí está el resultado. Un voto nulo, un voto de rechazo que debe llamarnos a la reflexión, pero sobre todo a esperar que actúen con madurez aquellos que deben representarnos, pero que en la práctica solo buscan representarse a sí mismos. También creo que habría que analizar ya luego con datos y toda la situación que solo el 80% de ecuatorianos se acercaron a votar, 20% de ausentismo. Habría muchas variables ahí. Te agradezco, Mauricio. Siempre un gusto tenerte aquí en este espacio de BN Periodismo y esperamos tenerte en una próxima ocasión, ya también conversando con las nuevas dignidades y con los resultados de la consulta popular. Muchísimas gracias, siempre un gusto y un abrazo a la distancia. Cuídate.